Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. Como ya lo han visto en el título, voy a hablar de la culpa, qué es la culpa, y pues hacer una reflexión al respecto. Eh, para iniciar, yo he visto en otros canales y he visto pues, en otros espacios, otras redes sociales, qué es la culpa, y muchos hablan sobre la culpa como un factor como un factor decisivo en nuestra civilización, que de cierta forma ha ayudado a que la sociedad sea como es, la sociedad como sociedad, y que de cierta forma nosotros como seres humanos podamos vivir en una civilización sin estarnos matándonos, ni violándonos, ni lastimándonos, ni dañándonos, ¿no? Eh, pero si partiéramos de esa idea y entonces tomáramos el concepto de duda como algo que realmente ha funcionado, la pregunta es: ¿y entonces por qué estamos como estamos? O sea, ¿por qué como sociedad eh, los crímenes van a la alza en todos los aspectos? O sea, no es solamente la pandemia, obviamente la pandemia ha reconocido muchos aspectos de la vida social, pero es eso, solo los ha recrudecido, no es que los haya formado. ¿A qué me refiero con esto? Antes de la pandemia en México ya teníamos un número de feminicidios altísimo. Eh, Teníamos también un número de crímenes de odio muy alto a la comunidad LGBTIQ+. Eh, También teníamos ya un número de casos de abuso sexual y de violaciones altísimo. Creo que México es el número lugar en abuso sexual infantil. También la violencia que se vive gracias al crimen organizado y al narcotráfico, pues no es algo de estos 2 años, es algo que ya lleva décadas. Entonces la cuestión aquí es: ¿realmente la culpa ha funcionado para algo, ha servido para algo? Tal vez sí, pero ha ido funcionando por otras cuestiones. Ahora, ese es como un primer punto que yo quiero abordar: la culpa como si realmente ha tenido una función en nuestra sociedad. Y el segundo es: ¿qué significa culpa tal cual? Porque creo que eso nos puede ir arrojando mucha luz. Por lo que yo he ido investigando, culpa, fíjense, quiero hacer como esta aproximación. Culpa en alemán se escribe igual que deuda, y deuda y culpa podemos decir entonces que por lo menos en alemán son sinónimos. Si alguien de ustedes es alemán o sabe alemán y me estoy equivocando, pues háganmelo saber, pero quiero hacer ese planteamiento para abordarlo, retomarlo después. Entonces, eso, culpa se puede ir entendiendo como una deuda, algo que se debe, algo que hay que pagar. Si esto lo extrapolamos como a las cuestiones jurídicas o de normas o de reglamento, muchas veces hablamos que alguien es culpable o que alguien siente culpa porque cometió una falta, porque cometió un crimen, porque cometió un delito o porque se le encontró culpable de algo, ¿no? Hizo algo eh, que fue en contra de las normas, de las leyes, de la sociedad, de las tradiciones, de la cultura, y por ende requiere un castigo. Entonces, eso es como hablando en términos más jurídicos, ¿no? Esa no es mi área, entonces no me puedo extender demasiado, pero como que hablando en términos jurídicos va más o menos por ahí la cosa, ¿no? Entonces tiene que cumplir una condena, ya sea pasar tiempo en cárcel, la reparación del daño a través de cuestiones económicas, en otros países a lo mejor haciendo servicio social o prestando otro tipo de servicios, ¿no? O sea, hay muchas maneras, ¿no? Dependiendo del lugar, la sociedad, la cultura. Pero entonces, a la psicología, ¿qué es lo que le ataño? ¿Qué es lo que puede aportar en términos de culpa? Creo que aquí la cuestión tiene que ver con que muchas personas, y no solamente en la consulta, no solamente los pacientes, sino que en general podemos ver que la sociedad se ha ido extrapolando en dos grandes lados: personas que viven con muchísima culpa de casi todo y personas que no sienten culpa en lo absoluto, aunque cometan los crímenes más, eh, pues más horrorosos o más horribles, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera se les considera crimen porque no está tipificado, porque no se ha iniciado un proceso judicial o legal, ¿no? Sino
que cometen actos realmente atroces. Ahora, habiendo dicho eso, creo que podemos irnos preguntando y cuestionando por qué va existiendo esta extrapolación, porque hay personas que viven con una culpa tan grande con casi todo. Bueno, creo que podemos decir que la culpa va de la mano con otros conceptos que ya he ido yo pues exponiendo y reflexionando y analizando en este canal, que tiene que ver en primera instancia con una propuesta psíquica de Freud, que es la del super-yo. El super-yo, que es esta, valga la redundancia, instancia, es una instancia psíquica que prácticamente es el heredero del complejo de Edipo, que instaura la ley, que instaura la norma y que da una sensación y que da una idea de lo que son las reglas, lo que son las normas, las leyes, y que de cierta forma va poniendo límites, ¿no? Pero muchas veces esta instancia, el superior, es una instancia que es muy rígida, que se basa en ideales y que muchas veces pierde de vista lo que realmente sucede, lo que de verdad acontece en la realidad. Por eso el super yo presiona al yo, no precisamente para que haga lo más conveniente o lo mejor para la persona, sino para regirse en lo que está bien y alejarse de lo que está mal, ¿no? Lo que sea que eso signifique, las normas, los valores en la que la persona se ha movido, ¿no? En la que se ha regido. Porque aunque todos vivimos en el mismo país, por ejemplo México, en la misma ciudad, por ejemplo Puebla, que es donde yo vivo, no todas las personas comparten la misma idea o percepción de lo que son las reglas o lo que son las leyes. Hay personas que tienen una ideología mucho más laxa o prácticamente inexistente de lo que es el respeto y de lo que es la legalidad, y otras personas tienen una estructura demasiado rígida sobre lo que es la legalidad o el respeto, ¿no? Entonces, ahí creo yo que hay que agregar el componente de la familia. O sea, implícitamente ya lo había dicho con respecto a la cuestión del complejo de Edipo, pero para decirlo más claramente, la familia, podríamos decirlo que es el primer grupo que va instaurando lo que son las normas, las reglas, las leyes en cada individuo. Y esa familia puede estar a la par, puede estar completamente en contra o ser indiferente de cómo la sociedad se va llevando con esas normas o esas reglas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que ocurrió acá afuera la semana pasada. Yo grabo en la oficina de mi novia, lo tiene en su casa, y cerca de su casa hay un colegio, aquí en contraesquina. Y un sujeto, era la hora de la salida, todos los niños y las niñas estaban saliendo de clases, los papás llegan y pues ya saben, si ustedes tienen hijos en edad escolar o viven cerca de escuelas, pues saben que a la 1, a 2 es un montón de tráfico, la gente se estaciona en donde pueda, donde quiere, hace doble fila, bla, 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 bla. Y el punto aquí es que este sujeto se estaciona afuera de las cocheras y entonces se estorba una de las cocheras. Y nosotros estábamos entrando y cuando nos bajamos me ve y me dice, no hay problema que deje el carro acá afuera, ¿verdad? Estorbando la cochera de al lado del vecino. Y le digo, no, sí, muévalo por favor. Y se saca de onda, ¿no? Y dice, pero ya no te estorbo. Dije, pues no me estorba a mí, pero sí le estorba al vecino. Pero pues tú ya puedes entrar y salir, o sea, no tienes por qué, o sea, como que casi era como que cuál es el problema, ¿no? Y a mí me quedó claro que este sujeto no tenía ninguna idea, no le pasaba por la cabeza la cuestión del respeto, de la legalidad, de toda esta cuestión, ¿no? Y entonces nos empezamos a decir cosas, al final como que él estaba muy conmocionado, como muy sacado de onda de que yo le dijera que moviera su carro porque no podía estorbar, porque los vecinos entran y salen, o sea, como que para mí también fue una conmoción como decir, bueno, este sujeto no entiende que no es que le esté pidiendo yo algo fuera de lo común o que yo le esté pidiendo algo ilógico o sin sentido, ¿no? Simplemente le estoy pidiendo que no estorbe una cochera y ya, no le estoy diciendo que no se estacione en la acera, no le estoy diciendo, o sea, nada de eso, ¿no? Y entonces a mí me fue quedando más claro
que es algo que al manejar día a día reafirmo en esta ciudad, que la gente no entiende ni un carajo sobre lo que es el respeto, sobre lo que es la legalidad, sobre lo que es respetar no solamente a las leyes, sino respetar al otro, el espacio. O sea, muchas personas tienen barrida esta cuestión de que el hecho de convivir en sociedad implica convivir con otras personas, implica imponerse a veces, implica hacerse respetar, pero a veces implica ceder por el simple hecho de que no podemos hacer todo, de que podemos llegar a imponernos en algo que ni siquiera es de nuestra propiedad. Y entonces esto me lleva a lo que les estaba diciendo, de que muy probablemente este sujeto viene de un contexto ya sea familiar, un poco más amplio, donde piensan que lo que hacen o dicen simplemente se puede hacer y ya, ¿no? Que no hay consecuencias, que pueden salir impunes de muchas situaciones. Y eso es lo que pasa en gran parte de nuestra sociedad, eso es de lo que pasa en gran parte de México. Muchas personas creen que por tener cierta cantidad de dinero, creen que por tener cierto puesto, ser conocidos de alguien o pertenecer a cierta familia, las leyes no aplican. Y lo peor es que es así, lo peor es que muchas veces sí es así. El problema de México es la corrupción, ese es uno de los grandes problemas de México. Ahora, ¿esto cómo va pues aunado a la culpa? Pues precisamente por esta cuestión, porque no hay un sentido del otro, no hay un sentido del respeto, pero porque en estas familias no existió esta función de imponer límites, no existió esta función de dejar claro que no todo se puede, que hay veces en las que uno no puede lograr todo, en las que a veces hay que perder simplemente a veces para ganarse pues, el respeto o la tolerancia, la confianza del otro, o sea, por simple cuestión de convivencia, ¿no? Pero eso, bueno, puede llevarnos a otras reflexiones, a otros análisis, en otros videos los iré retomando, pero bueno, eso tiene que ver precisamente con esta cuestión familiar, o sea, la familia tiene mucho que ver en cómo se va viviendo la culpa o la falta de culpa. Y ahora eso nos lleva a un punto un poco más o mucho más profundo en cuanto a la familia. ¿Por qué las personas, por qué los individuos, aunque a veces saben que el actor de su familia no es lo mejor, y no quiero decir bueno o malo, no es una cuestión de juzgar, simplemente no es lo mejor para ellos mismos, para su descendencia, para su contexto, para sus condiciones, o sea, porque aunque saben que su familia no hace lo mejor, ¿por qué lo siguen haciendo? Que aquí ya va entrando la cuestión de la culpa, ¿no? Muchas personas dicen, es que yo no estoy a gusto con lo que dicen mis padres, yo no estoy conforme con las cosas que hacen, pero aún así los sigo, aún así los obedezco, aún así hago todo lo que dicen y repito todo lo que hacen, porque si no siento culpa. Entonces aquí viene otra cuestión, que es eso más profundo que estaba diciendo yo, tiene que ver con el amor. La culpa va ligado al amor, la culpa va ligado al aspecto, al hecho de que si esta persona quiebra o desafía o se revela, tanto la cuestión de rebeldía como la cuestión de rebelarse, eh, muchas veces siente que va a tener que pagar el costo de ya no ser amado. Y eso es algo que creo que yo lo había mencionado en algún otro video, pero creo que el sentirse no amado o no amada es lo que menos tolera el ser humano. Pareciera que después de la incertidumbre, o tal vez a la par, inclusive mayor que la incertidumbre, el ser humano no tolera ser amado o no ser amado. Y por ser amados, muchas personas son capaces de muchas cosas, de cometer crímenes, de dejarse humillar, de perder su dignidad, de perder su libertad, de muchas cosas por el simple hecho. Vaya, y no es tan simple ahora que lo estoy diciendo, y con el costo que muchas personas pagan, pues queda claro que no ser amado no es tan simple, ¿no? Nunca lo es y nunca es fácil. Pero esa es una de las cuestiones muy importantes de la culpa. La culpa tiene que ver con la cuestión de la retirada del amor. Muchas personas no toleran esa retirada y prefieren vivir sintiendo culpa a dejar de ser amados por sus padres, su pareja, amistades, el círculo social, sea lo que sea. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos importantes, la retirada del amor. Retomando lo que iba diciendo, otro de los aspectos importantes tiene que ver con el super yo, con la rigidez, con la inflexibilidad, de poder reconocer o de anteponer
la realidad ante estos ideales. Muchas personas creen que deben cumplir más con los ideales, con el deber ser, que de verdad pensar que sí se puede hacer, que sí se puede lograr y que sí pueden ser, ¿no? O qué quieren, porque muchas veces hay personas que dejan de lado sus deseos, sus placeres, sus necesidades, sus anhelos, con tal de cumplir con esta parte. Y entonces, si se van dando cuenta, como que esta cuestión de la culpa tiene que ver con conflictos, tiene que ver con decisiones opuestas. Es o hago lo que yo quiero o cumplo los ideales de mi familia o mis propios ideales, ¿no? O llevo a cabo mis deseos o, este, o dejo de ser amado, ¿no? Por poner ejemplos. O realizo esto que quiero o trato de ser bien visto por la sociedad. O sea, como que siempre es una cuestión de conflicto, ¿no? O sea, que eso es algo que también ya mencionaba en otros videos. Creo que la culpa es como la expresión más clara del conflicto entre el yo y el superyo, entre lo que se quiere, lo que se desea, lo que se anhela, versus las reglas, la moralidad, lo que está bien, lo que está mal, los ideales, y entonces el yo y la persona se quedan ahí atrapadas en medio, ¿no? Quedan justo ahí en medio de estos conflictos, en medio de estas peleas. Ahora, la cuestión aquí sería, bueno, y entonces, ¿qué es lo que va quedando como opción? ¿Qué es lo que va como quedando como una posible vía, ¿no? Ante la culpa? ¿O qué es lo que se puede hacer ante la culpa? Creo que aquí la cuestión tiene que ver con qué tanto la persona está dispuesto a asumir y hacerse responsable de sus deseos. Esa es la única cuestión aquí. Eh, Retomando lo que les decía casi al principio del video sobre deuda, que culpa y deuda son prácticamente sinónimos en alemán, Freud decía que en realidad la culpa se siente porque el individuo o la persona se queda en medio de este conflicto. O sea, la persona queda en deuda consigo mismo, porque al quedarse en medio, ni satisface los ideales, ni los mandatos de la familia, del superyo, pero tampoco satisface sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, y entonces se queda en medio. Y entonces la persona en realidad, ¿con quién se queda en deuda? Pues consigo mismo. A lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no, se va a quedar en deuda con sus papás, pero realmente es así. O sea, la cuestión es, realmente como individuos le debemos algo a alguien. O sea, dejen de lado estas cuestiones de deudas monetarias, que el banco, que la cobranza, todo esto, ¿no? O sea, dejando de lado esta cuestión económica, realmente el individuo le debe algo a sus padres, le debe algo a alguien. Muchos pacientes, muchas personas ubico que dicen que sí. Muchas personas creen que porque sus padres le dieron la vida, ya les deben la vida a esas personas, ¿no? Les deben la vida a sus padres y entregan toda su vida. Y yo he visto muchas personas que se la pasan manteniendo a sus padres y dejando todos sus gustos, todos sus placeres, todos sus anhelos, eh, por cuidar a sus padres, ¿no? Como que pareciera que estos padres en específico tienen hijos para que los cuiden de grandes o para que los acompañen de grandes o para que se vuelvan sus parejas. He conocido a muchas mujeres que tienen hijos o que tienen hijas para que los acompañen al final de sus vidas, aunque a sus hijos les cueste el matrimonio, les cueste tener hijos, les cueste avanzar en la vida, ya sea económica, profesional, laboralmente, en todos los aspectos. Entonces hay padres que sí tienen hijos y que les dicen, yo te tuve a ti, yo te di todo lo que te di, y ahora tú me lo tienes que regresar. Y la verdad es que son padres muy nefastos, muy perversos, muy asfixiantes, son padres horribles. Pero muchas personas creen que esa es una verdad, que esa es una realidad, que le deben todo a sus padres, pero la realidad es que no. La realidad es que los padres dan la vida porque decidieron hacerlo. Quieran o no, lo hacen, deciden hacerlo inconsciente, conscientemente, y dan lo que dan porque quieren hacerlo, porque pueden hacerlo, pero no es con B de vuelta. O sea, esa es una entrega que se da a ella. Lo mismo pasa en las parejas. Muchas parejas son manipuladoras y tratan de manipular a otras personas con la culpa. No es que yo hice esto por ti y ahora tú me quieres dejar, es que hice esto por ti y ahora tú quieres hacer esto. Son muchas cuestiones.
es lo mismo, o sea, las parejas entregan lo que pueden y quieren dar, y si la otra persona no lo puede dar de vuelta, pues ni modo, o sea, ya cada quien tomará sus decisiones. Pero al punto al que quiero llegar es eso, que en realidad como individuos no le debemos nada a nadie. En realidad lo que debemos, pues nos lo debemos solo a nosotros mismos. Y eso es ahí como el punto central de la culpa. La culpa es esta deuda que el individuo siente por no llevar a cabo sus deseos y sus anhelos. Es esa duda y esa deuda. Digo duda porque muchas veces la culpa tiene que ver con la duda. Es este cuestionamiento constante de ¿hago o no hago? La duda es un elemento muy importante en la vida humana y es un elemento muy importante en la psicoterapia, pero es muy diferente una duda que sacude o que incomode con el motivo de generar cambios, de generar movimientos, a una duda que incapacita o una duda que inhabilita, una duda que paraliza. Esto es como lo constante en la psicoterapia en los pacientes. Muchos pacientes dudan de hago o no hago esto, me atrevo o no me atrevo, porque esa duda, esa culpa también es muy conveniente. Ese es otro de los aspectos muy importantes de la culpa. La culpa siempre es conveniente para la persona que la tiene, porque precisamente porque lo detiene, porque una persona que va asumiendo sus deseos, sus anhelos y se hace responsable de ellos, enfrenta esas situaciones, corre el riesgo, termina relaciones, se aleja, o sea, va pagando. Y muchas veces eso no es fácil, muchas veces eso es angustiante. Eh, yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo inicié este canal, yo tenía muchas dudas, tenía muchísimas dudas porque yo sé, porque yo ya lo he ido viviendo desde hace un tiempo, que a mí me ha costado el alejarme de mi gremio, a mí me ha costado alejarme de los colegas más cercanos, porque muchas veces he dicho que no estoy de acuerdo con ellos, muchas veces los he cuestionado, muchas veces los he criticado y no les ha gustado, pero hasta cierto punto yo me cuestionaba, bueno, y si no lo hago, ¿qué va a pasar? Si no lo hago, pues voy a ser cómplice de un montón de cosas que ellos hacen. O sea, si me quedo callado, simplemente voy a estar viendo como muchas veces lo que dicen, lo que hacen, impacta a las personas en general y les dan información bastante errática, pobre, poco reflexiva y que nada más lo hacen para obtener seguidores o para que las personas digan, ah, sí, esta persona ya me dio los 5 tips para y entonces lo voy a seguir y voy a sacar consultas. O sea, son colegas que no ayudan en nada, que nada más aprovechan, esa es la palabra. Y entonces una de mis dudas, una de las cuestiones que me paralizaban, pues era este miedo de, pues voy a acabar más relegado, o sea, si de cierta forma ya siento yo una distancia entre mis colegas y yo, pues ahora se va a marcar todavía más. Pero enfrentar esa angustia me ha ayudado a sostener esta canal, me ha ayudado a que pues, semana con semana o cada 2 semanas pueda subir un video y diga lo que pienso y lo que siento y lo que reflexiono. Y no me es fácil, pero también me da satisfacción, también me da satisfacciones porque enfrentar ese miedo, aunque bien no ha generado muchísimos suscriptores ni muchísimas vistas en nuestros videos, me ha dado a mí la valentía y el valor para seguir con esto y para hacer más cosas, como los shorts que he ido subiendo, donde dije, bueno, pues si ya voy a distanciar de mi gremio, pues también me voy a burlar de ellos, ¿no? También voy a sacar esa parte de mí y pues lo he hecho y también me ha dado mucha satisfacción y me ha dado mucha risa, que es algo que comparto con Fer, mi novia, y nos reímos mucho, ¿no? Entonces como que, o sea, enfrentar esas angustias muchas veces lleva a lugares que a lo mejor uno no espera, no son los que uno considera, no es lo ideal, pero lleva a nuevos lugares que muchas veces son en este caso divertidos, ¿no? Son satisfactorios, pero ese es el punto, o sea, la culpa tiene que ver con la retirada del amor, con el super yo, con las reglas, las normas, pero también tiene que ver con la duda, con la parálisis, con no enfrentar, con no arriesgarse. Y ese es otro de los aspectos importantes de la culpa, que es conveniente. Muchas personas no se arriesgan por sus deseos, no llevan a cabo sus anhelos,
por culpa, por duda, para no incomodar, para no molestar. Y entonces se quedan así en medio, se quedan en medio de lo que quieren, se quedan en medio de los ideales de su familia. Y digo que se quedan en medio porque en realidad nunca se puede, y eso ténganlo bien en cuenta siempre, nunca vamos a poder cumplir los ideales, las expectativas de alguien más, jamás. Nadie es perfecto y ser perfecto implicaría adecuarse al deseo de alguien más y solo de ese alguien más y entonces perderse a uno mismo. Y eso es lo que pasa al vivir con culpa. Las personas que se quedan ahí en medio paralizadas se paralizan en muchas áreas de su vida. La culpa tiene mucho que ver con lo que hoy en día se conoce como ansiedad, que para mí es más bien angustia, pánico o fobia, dependiendo, y después haré un video de eso, pero tiene que ver con eso. Muchas personas que sufren ataques de pánico en realidad viven con mucha culpa y muchas veces no saben que viven con mucha culpa o más o menos la detectan, pero inmediatamente tratan de huir de la culpa, tratando de comportarse bien o de muchas situaciones. En el caso de los ataques de pánico es algo muy similar, solo que ahí la culpa está todavía más como, es más alerta, es como este juego del gato y el ratón, o sea, piensan en algo que quisieran hacer y luego lo reprimen y entonces la culpa llega y castiga. Es como una cuestión, fíjense que es un movimiento psíquico también muy interesante, como una cuestión del gato y el ratón, pero como una velocidad altísima, como una cuestión de 1984. Si no han leído ese libro, se los recomiendo mucho. Esa es la cuestión, en 1984, cuando viven en sus casas y no pueden ni pestañear ni hacer un pequeño gesto con la frente como de duda de lo que están escuchando porque saben que los están observando todo el tiempo, así es la culpa, así es la culpa y así es el superior súper rígido y sádico. Cuando apenas detecta algo, inmediatamente se le lanza. Entonces, ese libro es interesantísimo, es muy bueno como para ilustrar esto. Después trataré de hacer un video, pero por ahí va la cosa. Entonces, eso conlleva a que la persona se estanque, a que no haga nada, y eso lleva a que la persona viva, por así decirlo, en una constante, pues en un constante movimiento, como, y no es movimiento, al contrario, es más bien en un constante estancamiento parecido a lo que podría llamarse la pulsión de muerte. Como no hay un deseo que se realice, no hay un deseo que muera y por ende un deseo que nazca, no hay un movimiento ahí. Entonces la persona se encuentra estancada y si está estancada, lo único que puede florecer de ahí es destrucción. Por eso las personas que se encuentran así de estancadas también viven con depresión, también viven con ideaciones suicidas, porque se quedan tanto en medio que prefieren acabar con su propia vida a, de cierta forma, no cumplir con uno mismo o no cumplir con otros. Entonces, el tema de la culpa es vital, creo que sí es uno de los puntos que muchas veces no se abordan en psicología ni psicoterapia, pero que siempre está ahí constante. O sea, hablando específicamente de lo que podría llamarse como obsesiones, somatizaciones, neurosis en general, pues siempre está ahí constantemente la cuestión de la culpa. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no existe culpa tal cual? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una sensación de reglas, de límites? Pues lo que también acabo de mencionar, o sea, también una no falta, o sea, una cuestión de un pensamiento, una sensación de no límites, implica que nada se puede perder, implica que todo se puede lograr y entonces la persona se queda estancada. Ya lo mencionaron en otros videos como en el juego de calamar. Estos cabrones ricachones que todo lo pueden, que todo lo hacen, ahora se divierten viendo cómo otras personas se matan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, creo que no tengo mucho más que agregar. Ejemplos de culpa hay muchos, la religión es uno. Eh, Solamente tomen una Biblia y leanla, lean el Génesis, por ejemplo, lean cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso. Ahí está la cuestión de la culpa, así como muy clara, muy directa. No hay ningún motivo como para que no hayan comido de la fruta, solo porque él decía que no y ya. Pero fíjense cómo la cuestión de la culpa también tiene que ver con el hecho de que
tiene que ver con el conocimiento, o sea, la culpa muchas veces ciega y tiene que ver con el no cuestionarse, no reflexionar, no nada, ¿no? Ese es un ejemplo. La última temporada de Stranger Things con Vecna y Max, muy específicamente el caso de Max, es un ejemplo muy claro de la culpa, ¿no? Ella en algún momento lo dice cuando ella empieza como a reflexionar sobre esta cuestión de la culpa, y dice, sí, yo sí quería que Billy, mi hermanastro, se muriera, y una parte de mí disfrutó verlo morir porque era un patán, era un desgraciado, bla, 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 bla. Ahí está la culpa. Tiene que ver con esta cuestión que se disfruta, pero que al mismo tiempo está mal visto o que de cierta forma no debe de ser, o todo esto, ¿no? Y ahí no me gustó mucho el manejo como de llora, se sacrifica, como por esta cuestión. O sea, la cuestión aquí también es hacerse responsable de, o sea, también como que entender que el deseo no tiene por qué ser castigado. Eso es otro de los puntos muy importantes a la culpa. Ya no me voy a extender tanto, pero es eso. Muchas veces sentimos culpa por deseos que son muy, muy mal vistos, pero el simple hecho de tener un deseo no es motivo de castigo. O sea, el tener un deseo sexual destructivo, eh, libidinoso, valga la redundancia, sea el que sea, no tiene por qué ser castigado. O sea, el simple hecho de tener el deseo no quiere decir que ya se esté cometiendo una acción. Y eso es lo que también pasa mucho en nuestra sociedad y lo que también se ve mucho en consulta, que hay personas que dicen, bueno, es que se me atravesó este pensamiento y nada más por tenerlo ya merezco ser castigado. Pues no, o sea, no. Si lo llevaras a cabo tal cual, pues tal vez sí pudieras incurrir en un crimen, ¿no? Pero inclusive tener el deseo y saber que realizarlo conlleva consecuencias puede llevar a la persona a vivirlo de otra forma, creando arte, creando películas, creando ilustraciones, no sé, viendo películas, viendo videojuegos. Puede encontrar muchas formas, no puede agarrar fibretas de plastilina y destrozarlas, meterse a practicar artes marciales, puede encontrar muchas formas, meterse en un club de swingers, sadomasoquistas. O sea, el hecho de que exista el deseo no es motivo de castigo. Eso de cierta forma ayuda a encontrar formas de vivirlo, y eso ayuda a que las personas vivan sin culpa. Ese es el punto importante aquí. O sea, para salir de la culpa hay que vivir el deseo. ¿Cómo? Eso ya depende de cada quien. Vivir el deseo suena muy fácil, sí que a muchas personas les cuesta, pero bueno, eso es algo que se puede hacer en un proceso terapéutico acompañado de alguien. O sea, lleva tiempo, pero lo vale. Entonces creo que ahora sí puedo acabar el video de hoy. Si tienen dudas, si tienen comentarios, quejas, reflexiones, háganmelo saber. Los espero en el próximo video. Hasta entonces.